Bien, vamos a tocar varios versículos del día de hoy, así que distintos, así que te invito, si tenés para anotar, que puedas anotar, y si no, presta atención. Vamos a predicar una serie de 3 mensajes del el poder de la presencia de Dios. Bien, hoy vamos a ver el poder de la presencia de Dios Padre. Bien, y vamos a comenzar leyendo el Salmo 16. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? ¿Cuántos, ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Bien, lo sabemos, lo tenemos que vivir, creer, porque es totalmente distinto, como siempre decimos, y lo voy a reiterar un montón de veces, es distinto a creer o a decir que creo y a vivir lo que creo, son dos cosas totalmente distintas. Cuando yo digo que creo que la presencia de Dios está en este lugar y en mi vida, como vamos a ver, bueno, mi vida se debe desarrollar de tal manera que demuestre que creo eso. Bien, porque no es lo mismo estar solo en este lugar que estar con la presencia de Dios. Son dos cosas distintas, el creerlo y vivirlo. ¿Por qué? Porque si yo creo que Dios está en este lugar y que el Dios creador del cielo, el cielo y la tierra está en este lugar, ¿cómo debería ser mi alabanza? Si el Dios creador del cielo y la tierra está en este lugar, ¿cómo se debería ser mi sentir cotidianamente? ¿Bien? Si yo estoy acá, en este lugar, acá, junto a ustedes, y la presencia de Dios está en este lugar, ¿cómo debería ser mi alabanza? Porque una cosa es decir que lo creo, y otra cosa es vivirlo. ¿Cómo lo demuestro? Cuando adoro. ¿Cómo lo demuestro? Cuando vivo, cuando afronto algo, una circunstancia. ¿Bien? Cambia totalmente nuestra perspectiva de Dios cuando creemos en ese Dios verdadero, y creemos en ese Dios verdadero cuando le conocemos. Ahora lo vamos a ver. Pero a lo que voy es que si yo creo, por eso le pregunto, si yo creo que el Dios creador del cielo y la tierra está en este lugar y está en mí, mi vida tiene que actuar en consecuencia. Bien, porque hemos ido a bailes, hemos ido a recitales y está... ¿O no? Porque todos pasamos por esa etapa. Por un ser que es mortal como yo. Y por un ser que es superior, que me creó, que pensó en mí desde antes de la fundación del mundo. Se lo digo porque yo pasé por, todos pasamos por esta etapa, ¿bien? Y yo debo adorarlo y debo bendecirlo, y principalmente junto a hermanos que están y tienen el mismo sentir que yo. Porque si yo no lo hago acá, lo voy a hacer donde hay otras personas que hasta van a batallar contra mí porque yo adore a Dios, y no lo voy a hacer si no lo hago acá. ¿Qué te quiero decir? Que nosotros tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios en este lugar, en mi vida y en todo lugar. Bien, por eso el concepto de adorar a Dios y alabar a Dios es acá, pero afuera de la iglesia también, porque es una constante adoración. Entonces mi vida es la misma acá y mi vida es la misma afuera. Porque la presencia de Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y ese temor tiene que ver con ser consciente que el Dios que creó el cielo y la tierra de la nada, cuando no había nada, Él dijo y las cosas se hicieron, está conmigo, está en mí y está a través de mí. Entonces mi vida cambia totalmente. Cambia totalmente, o debería cambiar totalmente. ¿Bien? Si vivimos lo que creemos. O si mejor dicho, creemos de verdad, porque el creer de verdad transforma mi vida. Bien, así que si quería anotar el título, el poder de la presencia de Dios, Dios Padre, vamos a ver hoy. Bien, creemos en un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, por eso esta serie de mensajes, y cada uno tiene, por así decirlo, una tarea. El Dios Padre nos escogió, para resumirlo, porque podríamos hablar 3 horas, y ustedes saben que no me cuesta nada. El Padre nos escogió, el Hijo nos justificó y el Espíritu Santo nos santificó. ¿Bien?
nos regeneró, va a decir en Tito 3, por la regeneración del Espíritu. Bien, pero ahora vamos a ver el Dios Padre. Mirá lo que dice, y una palabra que te invito a que prestes atención a las alabanzas, a las oraciones. Dijo, dijo el hermano que si sabemos que la presencia de Dios en este lugar tendríamos que estar gozosos, dijo, ¿o no? Bien, no es una palabra común. Vos en el mundo no vais a escuchar, estoy gozoso, decir estoy feliz. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que hay plenitud de gozo. Mirá lo que dice el Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, o sea, cómo debo caminar. ¿Bien? Ese Dios que está presente en este lugar, dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Por eso le preguntaba también, y cada pregunta que hago, va, obviamente que espero una respuesta en su interior, a veces la hacemos pública, los demás lo pueden ver, pero en su interior, y le decía si creen que la presencia de Dios está en este lugar, o cómo están, le preguntaba primeramente. Y algunos bien y más o menos. Bien, en tu presencia, ¿qué dice la palabra de Dios? Hay plenitud de gozo. Por eso le preguntaba, ¿ustedes creen que la presencia de Dios está en este lugar, en sus vidas? ¿Y cómo están? Y más o menos todos tenemos situaciones, todos. Le decía al hermano antes de empezar, quiere que traigamos una hoja y hacemos una lista a ver quién, y competimos a ver quién tiene más. Todos tenemos motivos, situaciones y demás, ¿bien? Pero en la presencia de Dios, ¿qué hay? ¿Acá no está? Sí. Bien, hay plenitud de gozo. ¿Bien? Hay plenitud de gozo. No gozo. Más o menos, estoy un poquito gozoso, estoy un poquito feliz, estoy un poquito, no. Hay plenitud. Hay plenitud de gozo. Porque el Dios, se lo voy a reiterar una y otra vez, porque el Dios que creó el cielo y la tierra está acá y está acá. Y todo aquel que recibió a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No dice delicias a tu diestra de vez en cuando. Delicias a tu diestra por ahí hay. No, dice siempre. Delicias a tu diestra para siempre. Donde está la presencia de Dios hay plenitud de gozo, porque Él lo llena. Aquel que lo llena todo en todo, va a decir Pablo. Y uno lo lee así, ¿qué quiere decir? Porque cuando la presencia de Dios está en una vida y en un lugar, se manifiesta. Es muy distinto. Dios está en todo lugar, ya lo vamos a ver, está en todo lugar. Va a decir el salmista, voy a la montaña más alta y estás tú, voy a la profundidad del mar y tú, ¿a dónde escaparé de tu presencia? La presencia de Dios está en todo lugar. Pero, por ejemplo, Moisés dijo, yo no voy, si tu presencia conmigo no va, yo no doy ningún paso. ¿Qué se contradice? Si la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Por qué él dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar? Porque una cosa es la presencia de Dios y otra es la manifestación de la presencia de Dios en una vida. ¿Bien? Y hay cosas que nosotros en nuestra vida debemos aprender, como por ejemplo la obediencia a Dios. Para que la presencia de Dios se manifieste en una vida, tiene que haber obediencia en primer medida. ¿Bien? Porque la presencia de Dios está en todos lados. Bien, la presencia de Dios está en todo lugar, está en el cielo, está en mi vida, está en todo lugar. Ahora su manifestación no está en todos lados. ¿Por qué? Cuando Moisés decía esto de que si tu presencia conmigo no va, no es que quería decir, no, acompáñame Dios porque vos no estás en todos lados. Él lo que quería decir, yo quiero que tu aval, yo quiero que tu bendición, yo quiero que tu gracia, yo quiero que tu misericordia avale mis caminos. Lo guíe. Eso es lo que quería Moisés. Porque a donde estamos nosotros no podemos escapar de la presencia de Dios. Él está mirándonos. Bien, pero él lo que quería, la guía, la sabiduría, la gracia de Dios, y que le marque esa senda que hablaba el Salmo, que le marque la senda, que le marque el camino, para saber
que caminaba de acuerdo a su voluntad. Eso es lo que queríamos hacer. Y a que no sabe que debemos anhelar nosotros. Que la presencia de Dios se manifiesta en mi vida y guíe, me sustente, que su gracia me sostenga y demás. Bien, pero nosotros debemos saber que la presencia de Dios conmigo está. Ahora yo debo vivir, anhelar que esa presencia se manifieste en mi vida, en mi hogar. Vieron que hay hogares que ustedes van y la presencia, está la presencia de cualquier cosa menos la presencia de Dios. Es muy notoria cuando la manifestación de la presencia de Dios está en un hogar. No hay pelea, no te digo que no hay peleas nunca porque somos seres humanos y disensiones, discusiones, eso va a haber. Pero vos vas al hogar, no sé si te ha tocado pasar por casas que están a los gritos, que se revolean, que sentís golpes, que sentís discusiones, que viene la policía. Bueno, la presencia de quién está ahí. Y es manifiesta, y es notoria. Y si vamos al otro extremo, ¿cómo debería ser la manifestación de la presencia de Dios en una vida, en un hogar, en un barrio? Notoria. Bien, Satanás reina en los hogares y es notoria su presencia porque las personas que habitan ahí le dan lugar por el pecado, le dan lugar por ignorar a Dios, le dan lugar porque saben lo que es bueno y no lo hacen, bueno, le dan lugar. Y para que la presencia de Dios se manifieste en un hogar, ¿qué hay que darle? Lugar. ¿Y qué es? Tenerlo en cuenta, hay que buscarlo, y que obedecerlo. Bien, son cosas, siempre parece que digo lo mismo, son cosas que escuchamos un montón de veces. ¿Y por qué no se manifiesta plenamente la presencia de Dios en nuestros hogares? Yo creo que Dios está trabajando en nuestra vida, en nuestra congregación, y que de a poco vamos añadiendo o viviendo lo que Dios va añadiendo en su gracia en nuestra vida. Yo lo creo, en el nombre de Jesús, lo creo. Bien, y tenemos que seguir creciendo. Y siempre el pastor dice, vamos por más, porque en el camino de Dios es un crecimiento constante. Bien, hoy entendemos, ya lo sabemos que la presencia de Dios está en todo lugar, sí, ahora, hoy, a partir de hoy, tenemos que vivir de tal manera que esa presencia se manifieste en nuestra vida y en nuestra familia. Bien, entonces los demás van a decir, ese es distinto, tiene un brillito, no sé cómo expresarlo, pero tiene algo especial que, bueno, ¿qué es? La presencia de Dios. Bien, es notorio cuando en un hijo de Dios, la presencia de Dios se nota de lejos. Bien, cuando Jesucristo caminaba, los endemoniados iban corriendo y se reñían ante él. ¿Qué quiere con nosotros, hijo del Dios Altísimo? Porque la presencia de Dios era manifestada en él y él expresaba la presencia de Dios y era Dios encarnado. Y te va a suceder cuando la presencia de Dios sea notoria en tu vida que personas no te van a poder mirar a los ojos, que muchos se van a enojar, porque son los demonios mismos, y esto lo tenemos que saber. ¿Bien? Pero ¿qué te quiero decir con eso? Que la presencia de Dios, en un hijo de Dios, cuando es notoria, no hace falta que andes a los gritos, soy hijo de Dios, va a ser notorio, porque es Dios. Dios no pasa desapercibido en ningún lado, en ningún ambiente. Bien, pero nosotros tenemos que buscar que la presencia de Dios se manifieste. ¿La presencia de Dios está garantizada? Sí. Ahora que la presencia de Dios se manifieste en tu vida y en mi vida, ya depende de mi comunión con Él. Bien, son dos cosas distintas. La presencia de Dios está conmigo siempre y que sea manifiesta en mi vida y a mi favor depende de mi comunión con Él. Y cuánto yo le creo, y cuánto yo vivo, y cuánto yo dependa de Él, y cuánto yo crea que es así, que Dios está conmigo. Porque podemos estar acá, levantar las manos, cuando digo acá, en una iglesia, puedo estar en una iglesia, en un lugar, levantar la mano, y si yo no creo que Dios está conmigo, como vamos a ver, estoy al horno. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo. Es muy conocido este versículo. Ahora cuando termine de leer va a decir, sí, ya lo escuché. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante.
Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. ¿Qué decía el profeta Jeremías? Jehová, Dios está conmigo. Dios está conmigo, como poderoso gigante. Y él estaba atravesado, te invito a que lea el libro de Jeremías y demás. Estaba atravesado por encrucijada y tenía situaciones que quería escapar de ella, bien, pero él ¿qué dijo? Como tal vez estás viviendo vos y yo, pero él ¿qué sabía? Que Dios estaba con él como poderoso gigante. Y Dios está con vos como poderoso gigante. Una y otra vez Dios se muestra como nuestro guardador. Yo estoy con vos, caminá tranquilo que yo estoy con vos. Dice, lo que vengan contra ti y huirán y tendrán perpetua confusión. Una y otra vez nos dice, quédate tranquilo que yo estoy con vos. Quédate tranquilo que yo peleo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo, quédate tranquilo. No sé, a veces parece que Dios no sabe ya cómo decirnos, quédate tranquilo con estas situaciones, porque yo tengo el control. Mi presencia está con vos como poderoso gigante. Bien, en esa época un gigante, bueno, en el Antiguo Testamento había familia, la familia de Anak y demás, eran gigantes y representaban algo en apariencia imposible afrontar. Bien, hoy hay distintas situaciones, bien, que en apariencia son recontra difíciles de afrontar. Los gigantes eran difíciles de afrontar hasta que fue David. ¿Y qué hizo? Con su homerita, pero con la presencia de Dios manifestándose en su vida. No era la gomerita, no era la piedrita, era la presencia de Dios manifestándose en su vida. Bien, ¿qué nos enseña eso? Que una vida rendida a Dios, creador del cielo y de la tierra, no hay límite en una vida que se rinde. Los límites los ponemos nosotros. Ay, ¿por qué la presencia de Dios fluye en la familia de tal y utiliza y mira, y rendite y humillate y descansa en Él y cree que Él está como poderoso gigante? No te defienda más solo en el sentido de que no busques venganza, no busques reciprocidad, el que te hace mal, devolver el bien, va a decir la palabra de Dios, que Dios te va a defender, porque lo dice Dios. Yo estoy con vos como poderoso gigante. No sé cuál es tu gigante. Puede ser la enfermedad, puede ser proyecto, puede ser situación económica, puede ser situaciones familiares, no sé cuál es el gigante. Que parece imposible, pero Dios es superior a esa situación. Bien, y los que se levanten contra nosotros, dice, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Bien, pero necesito que en mi vida, o necesitamos que en mi vida, la presencia de Dios se manifieste. Nosotros debemos confesar esta realidad, que nunca estamos solos. ¿Alguna vez te sentiste solo? ¿No? ¡Qué bendición! Algunos pasamos por esa etapa que te sentís solo, y no porque no tenés pareja, y no porque no tenés familia, y no porque no tenés amigos. A veces te viene ese sentimiento de soledad porque te sentís mal, porque te sentís en diferentes circunstancias, pero eso es solamente, como siempre decimos, la palabra de Dios nos enseña, un sentimiento, no es una realidad. Porque ¿quién está con nosotros? Dios. Nunca estamos solos. ¿Nunca escucharon o nunca dijeron ustedes mismos la expresión, estoy cansado de remar solo y de dulce de leche y no avanzo, solo, solo, solo? No estamos solos. Los hijos de Dios nunca estamos solos. Estamos con Dios, estamos con Jesucristo y estamos con el Espíritu Santo. ¿Bien? Que Dios añade en su gracia lo que necesitamos para salir de esa situación. Mirá lo que dice primera de Juan 5:7 en cuanto a esto de que no estamos solos y que Dios, Jesús y el Espíritu Santo nos acompañan. Dice primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que es Jesús
y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y a veces nos atrevemos a decir, me siento solo, Dios, ¿por qué me abandonaste? Dios está en nosotros, Jesucristo está en nosotros y el Espíritu Santo está en nosotros. Bien, los tres. No te sientas más solo. No te sientas que estás luchando solo y que no das más y que Dios, ¿por qué? Porque Él está contigo como poderoso gigante. Y no un tiempo solamente. En Mateo 28:20 Jesús va a decir, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Eva dijo algo así en los agradecimientos, creo. Gracias porque Dios está todos los días con nosotros. Y es una promesa. Y la palabra de Dios nos enseña que Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. O sea que si promete, cumple. Bien. Si promete que va a estar con nosotros, si dice que está con nosotros como poderoso gigante, es una realidad. Ahora, es una realidad en los que creen y caminan. Yo no estoy solo. ¿Vos? ¿Nosotros los hijos de Dios estamos solos? No, está Dios. Aquel que sustenta todas las cosas está a mi favor. Y no solo el Dios creador del cielo y la tierra está a nuestro favor, sino que Jesús y el Espíritu Santo están a nuestro favor también. Y ese Dios que creó todas las cosas no es solamente un Dios, es mi Padre. Aquellos que son padres se desviven y quieren lo mejor para sus hijos. ¿Y qué te pensás que Dios, que es nuestro Padre, quiere para nosotros? Porque ahí está la cuestión. A veces lo vemos como un Dios lejano, como un Dios que va a pensar en mí. ¿Qué Dios? Está tan ocupado. Son expresiones que escuché un montón de cosas. Tiene tantas cosas importantes Dios que hacer que pensar en mí. Pero alguien que se expresa así es porque no conoce a Dios como Padre. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre de los cielos que dio a su Hijo por nosotros? Bien, podemos creer que hay un Dios, creador del cielo y la tierra, que sustenta todas las cosas, que es omnipresente, que está en todos lados, pero a veces le cuesta creer a las personas y ahí es donde está un gran error de aceptarlo como Padre, que es nuestro Padre. Si nosotros siendo malos le podemos dar buenas cosas a nuestros hijos, dice la palabra de Dios, cuánto más el Padre que está en los cielos. Y tenemos que reconocerlo como Padre, porque ahí cambia la cabeza. Bien, y yo soy Padre, me desvivo, por así decirlo, con mis hijos. Yo tengo un Dios que es Padre y que está atento a las necesidades de sus hijos, va a decir la palabra de Dios. Bien, nuestro Dios y Padre es único y verdadero. En una de las alabanzas decíamos, así eres tú, perdón. Y cantamos varias veces, lo dice, así eres tú, así eres tú. Y sabemos cómo es nuestro Padre. ¿Le conocemos? Porque la única manera de conocerlo, ¿cuál es? Aquí, la palabra de Dios. ¿Bien? Y cantábamos, así eres tú, y así eres tú, y así eres tú. Capaz que lo cantábamos porque está en la alabanza y está bien, pero nosotros debemos conocerlo para decir, así es mi Padre. Lo tengo que conocer como Padre para decir que es mi Padre, y cuando yo entiendo que Dios es mi Padre, camino re tranquilo. Vos cuando eras niño y te asustaba, no te pasaba algo, ¿a dónde corrías? ¿No te sentías seguro cuando estaba tu papá? Yo sí. Enseguida, mirá, a ver si está tu papá, si te pasaba, bueno. ¿Y con Dios? Tendría que ser lo mismo. ¿Ven? Conocerlo como Padre, entonces el primer lugar que corro, ¿a dónde? A los brazos de mi Padre. En en los evangelios se relata
la situación del hijo pródigo. Y vemos a un hijo que tiene un gran significado detrás. Vemos a un hijo que pide la herencia, que se va. Y después, ¿quién corre al hijo? ¿Quién corre al hijo? ¿Quién envió el rescate necesario para nosotros? Nuestro Padre. ¿Bien? Nuestro Padre, nuestro Dios y Padre. Bien, y en eso tenemos que descansar, que nuestro Padre siempre está presente a nuestro cuidado. Bien, en esa época el padre corrió por su hijo porque los que pedían herencia y se iban eran, no podían volver más a la ciudad. Y si volvían recibían hasta la muerte. Entonces el padre corrió para evitar esa condena que pesaba sobre él. Por eso corrió el padre del hijo pródigo. ¿Y por qué nuestro Padre envió salvación para nosotros? Para evitar la condena que pesaba sobre nosotros. Ese es mi Dios y Padre. Y si tuvo ese cuidado a mi favor, ¿cómo no va a añadir todo lo demás? ¿Cómo no voy a tener la confianza si pensó en salvación para mí? ¿Cómo no voy a tener la confianza de que me va a sacar de la situación que yo estoy viviendo? Pero debo conocer y aceptar y vivir en esta realidad, que su presencia está aquí, que su presencia está en mi vida y que su presencia es como un Dios Padre, no un Dios lejano, no un Dios que habita en los cielos y por ahí me escucha y a veces sí y a veces no. Si viene tu hijo y te habla, ¿lo escuchás? Y aparte es lindo que venga y te diga, papi me fue así, papi hoy hice esto, papi tal. ¿Cómo pensás que Dios recibe cuando vos corres a Él? Como Dios y Padre, no como algo frío. Bien, independientemente de las relaciones que hayamos tenido con nuestro padre, en la general los hijos o los padres se ponen contentos cuando los hijos lo van a visitar con amor, no por obligación, no de mala gana, no porque aman a su padre. ¿Bien? ¿Cómo debemos ir al Dios y Padre? Todo. A veces se ve que, y bueno, y vengo porque sé que está bien, y bueno, el pastor siempre dice, es como que vos vayas a la casa de tu padre y bueno, y le diga, bueno, hoy vine porque tengo que venir. ¿Cómo se va a sentir tu papá? En cambio, si vos con una sonrisa, con un regalo, no ves la hora de verle, que es notoria la diferencia, ¿cómo te recibe tu padre? Bien, ahora trasladarlo a lo espiritual. Algunos no ven la hora de que llegue el domingo porque van a comer a la casa de la madre, del padre, vienen a compartir un momento. Bueno, ese sentir tiene que haber en nosotros los domingos, los días que la iglesia se reúne porque nosotros tenemos una cita con el Padre, no con el que está al lado. Sí, bien, y con el que está al lado tenemos un mismo sentir, somos un cuerpo y demás, pero venimos juntos a rendirnos ante el Padre. Y ese sentir tiene que haber en nosotros, de gratitud, de amor, de alegría. Y ahí es donde la presencia de Dios se va a manifestar. Bien, y ahí es donde en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Nuestro Dios y Padre es creador y sustentador. No sé si, bueno, tal vez no, hoy no, pero algún día vamos a alcanzar a comprender, a entender que el Dios que creó el cielo y la tierra es mi Padre. No sé si algún día lo vamos a alcanzar a vivir en este plano, por así decirlo, o en esta vida. Porque hay gente que, eh, sobre todo en Mercedes, que está el Poder Judicial, hay muchos hijos que se creen poderosos.
Y nosotros nuestro Padre es el creador del cielo y la tierra, andamos como pollito mojado. No, y pobrecito de mí, y no, y no. Por eso les digo, no sé si algún día en esta vida vamos a comprender que nuestro Padre sustenta todas las cosas. Si gente porque tiene cierto contacto al Padre dice, yo soy hijo. El otro día casualmente escuchaba la historieta de alguien que decía, no, porque yo trabajo en tal lugar y había un control y como trabajo en ese lugar, pasé de largo, me hicieron pasar. Y nosotros somos hijos de Dios y a veces andamos escondiéndonos. Vivimos como si fuera, como si Dios fuera ajeno a nosotros, como si no fuera nuestro Padre. No te digo que andes descuidadamente y no, nada me va a pasar porque no, pero que podamos andar confiados, que podamos andar fortalecidos, que podamos andar gozosos, porque Dios es mi papá, es mi Padre. No es un Dios lejano, es un Dios Padre. ¿Bien? Es un Dios Padre. ¿Cómo es nuestro Dios Padre? Soberano, o sea que nada se escapa, nada pasa sin querer, nada pasa sin que Él lo permita. Eso está bueno saberlo también. Bien, ¿y dónde yo aprendo esto? En la palabra de Dios. Vos conociste a tu Padre, obviamente, no sé cuántos años has convivido con Él, pero a través de esa convivencia lo aprendiste a conocer. No, mi papá cuando se levantaba de tal manera ya, yo puedo decir de mi padre que lo conocí, siempre fue el mismo. Nunca cambia. ¿Y cómo es nuestro Padre? El mismo, nunca cambia. Lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a conocerlo. ¿Cuáles son sus características? Entonces, si yo no conozco a alguien, no puedo confiar, como hablábamos la semana pasada, y no lo puedo reconocer como padre tampoco. Bien, es necesario que nosotros tengamos comunión para que podamos. Vienen tres atributos de Dios que todo el mundo quizás sabe, pero no vive. Tenemos un Dios Padre omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? Que todo lo puede. No dice que algunas cosas, que todo lo puede. No tenemos un padre presidente por 4 años que puede algunas cosas. Tenemos un padre que todo lo puede todo el tiempo y que nos ama. Bien, todo lo puede. ¿Y por qué cuando vienen situaciones turbulentas, por así decirlo, nos desesperamos? Si tenemos un padre que todo lo puede. Ahí está la diferencia entre creer, decir creer y creer. Si yo digo que solamente lo digo por decir que creo, bueno, me va a invadir la desesperación, me va a invadir el desasosiego, me va a invadir la incertidumbre, pero si yo creo que tengo un Dios Padre que todo lo puede, hay plenitud de gozo. Porque yo descanso en mi Padre, que me ama. Y enseguida me acuerdo de la palabra que me dice, si yo soy malo, doy cosas buenas a mi hijo, si Dios que es amor y es mi Padre, ¿qué me va a dar? Lo mejor. Bien. Y los que somos padres, a veces lo mejor que es, si amás a tu hijo, poner límite, corregirlo. O vos le das todo a tu hijo, lo que te pide. Aún pudiendo, muchas veces elegir no darle, no, para que aprenda que hay límites, para que aprenda a valorar, para que aprenda que, bien, dice la palabra de Dios que Dios al que ama, corrige, enseña. Bien, a veces un no de parte de Dios es lo mejor que nos puede pasar. Esperá, quédate tranquilo. Aprende a descansar en mí. Aprende a confiar en mí. Bien. Un Dios omnisciente.
¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe. ¿Sabe lo que necesitamos? Estamos diciendo que todo lo sabe. Sabe lo que nosotros creemos necesitar. Sabe lo que nosotros creemos que necesitamos. Sabe las situaciones que estamos padeciendo. Sabe las situaciones que nos van a suceder también. Él sabe todo. Ese es mi Padre, el que lo sabe todo. ¿Y por qué me desespero? ¿Por qué quiero resoluciones ya? Si mi Padre que lo sabe todo, que todo lo puede, está a mi favor. Debiera, la información que estamos conociendo de Dios, debiera transformar nuestra forma de pensar y en consecuencia la forma de vivir. Bien, esto no quiere decir que yo no ore a Dios porque Él sabe todo, porque Él todo lo puede, sino todo lo contrario. Yo confío y oro a Él porque todo lo sabe y todo lo puede. Bien, pero el tema es el mientras tanto. ¿Cómo vivo? Sabiendo esta realidad, bien, la palabra de Dios dice que está trabajado y cansado, venga a mí. Bueno, eso es ir a Él, confiar que yo tengo un Dios y Padre que todo lo sabe, que todo lo puede y que es omnipresente, que está en todo lugar. Ahora, si todo lo sabe, yo tengo un Padre que todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar, Él sabe lo que estoy pasando, cuándo lo estoy pasando y qué estoy pasando. ¿Y por qué nos desesperamos? Si vos ves que tu hijo se cae, ¿qué vas? ¿Hace falta que tu hijo te llame? ¿Eh? O vos lo ves y hay veces que cuando son niños lo dejás a ver qué hace, a ver qué hace, a ver cómo se levanta o no. Bien, tenemos que aprender a ver a Dios como Padre. Entonces yo cuando veo a Dios como Padre, ya cambia mi percepción. Ya no es un Dios súper lejano que habita allá en los cielos y que... No, nunca he escuchado la expresión, no, mi oración llega al cielo, no sé si al techo, no sé. Nuestro Padre está acá, en este lugar, está acá, en tu vida. Él sabe lo que necesita, sabe cómo dártelo, porque Él todo lo puede, y Él está siempre con nosotros. Descansá en esa realidad, que Dios es tu Padre. Y como tal te va a sustentar y te va a estar contigo. Bien, Dios Padre es nuestro Padre, es nuestro Padre. Decilo, Dios es mi Padre. Ahora como si lo creyera. Dios es mi Padre. Bueno, bien, tenemos que vivir esta realidad. Mirá lo que dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo, está hablando del Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Bien, llega un momento que no hay personas que vos le preguntás, ¿y soy hijo de Dios? Y no sé, porque me porto más o menos. Nosotros somos hijos de Dios por la fe puesta en Jesucristo, ¿bien? Por gracia, mediante la fe. Lo dice en Efesios 2. ¿Bien? Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Y debo vivirlo de tal manera. Mirá lo que dice 1 de Juan 5, una porción, y después 4 y 5. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y el 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos sus hijos. Bien, Él es nuestro Padre. ¿Tenés alguna duda? ¿No? ¿Seguro? ¿Seguro?
Vas a descansar tranquilo en la situación que quiera que mejore, porque todos tenemos situaciones que mejorar. Siempre reitero este concepto. Pero ahora, esas situaciones que tenemos que mejorar, ¿cómo las afrontamos? Con un Padre amoroso, con un Padre todopoderoso, con un Padre que todo lo sabe y con un Padre que no me abandona. Dice la palabra de Dios, el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú no me abandonarás nunca. Las personas no van a fallar y aún nuestros padres nos pueden fallar. O nos han fallado, no sé cómo es tu realidad. Pero Dios no falla. Dios no falla. Dios no falla. ¿Bien? Él es fiel. Nosotros no, pero Él sí. Él es fiel. Amén. Con respecto a Dios, y con esto terminamos, con respecto a Dios nosotros debemos conocerlo. Conocer a nuestro Padre. Debemos conocerlo. Debemos poder decir, tengo un Dios todopoderoso, tengo un Dios que todo lo sabe, tengo un Dios que está conmigo hasta el fin, y no solo que está hasta el fin, sino está como un Padre amoroso que me acompaña, que me guarda y en todo tiempo me va a cuidar. Bien, debemos conocerlo, debemos confesarlo, decirle a otros, creo en un Dios todopoderoso que es mi Padre. ¿Lo querés conocer como tal? No, yo vengo acá y no me pidan. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Bien? ¿Bien? En cuanto hablábamos que hay personas que se creen más por tener un contacto, nosotros que tenemos línea directa con el Creador del cielo y la tierra y es nuestro Padre, no se lo decimos a nadie. Ahora si tenemos el número iba a decir un político, pero para no armar lío, mejor no digo nada. Vamos a decir de un imposible, de Trump. Ahora, si tengo el número de Trump o Trump me mandó un mensaje, estoy seguro que se lo mando a todo el mundo. Che, ¿sabés con quién me hablo yo? ¿O no? Digan la verdad, sean sinceros. Pero tenemos, hoy a la mañana yo hablé con mi Padre, creador del cielo y la tierra, y no se lo digo a nadie. ¿Pasa? Y a veces pasa, ¿no? Recién terminé de hablar con Dios. No, este loco, no me importa lo que me digan. Bien, la salvación es locura a los que se pierden, dice la palabra de Dios. Debo caminar, el caminar tiene que ver con nuestro andar diario, con vivir esta realidad, que Dios es mi Padre, no es alguien lejano. Dios es mi Padre y yo camino en consecuencia de eso, tomado de su mano. Celebrar que Dios es mi Padre. ¿No es motivo de celebración? Te reitero que el Creador del cielo y la tierra es mi Padre, ¿no es motivo de celebración? Para mí sí. Por eso, por más que soy un perro cantando, lo hago con todo mi esmero. Porque celebro que Dios es mi Padre. Y yo sin merecerlo, obviamente. Colaborar con mi Padre, dice en el libro de Corintios que nosotros somos colaboradores de Dios. Bien, un colaborador que hace ayuda la tarea, en este caso que el Padre le manda. Bien, yo agradezco que Martín siempre está a las corridas ayudándome cuando hacemos algo en casa. Bueno, así tenemos que hacer nosotros con nuestro Padre. Bueno, ¿qué nos dice hoy? Bueno, que celebremos, que anunciemos que Dios es nuestro Padre. ¿Qué tenemos que hacer como colaboradores? Hacer eso, precisamente. Y compartir que Dios es mi Padre. Compartir. Bien, yo tengo a alguien que me guarda, que es mi Dios Padre. Yo tengo a alguien que me sustenta, que es mi Dios Padre. Bien, y entonces yo debo compartir. Y no hay mejor manera de compartirlo que viviendo una vida poderosa. Y vivir una vida poderosa es cuando la presencia de Dios se manifiesta a través de mí. Bien, porque el poderoso es Él. Por eso puedo vivir una vida poderosa. Y si no se manifiesta su presencia en mi vida, guiándome, fortaleciéndome y como es, sosteniéndome, y difícil de lo veo. Van a ser solo palabras. Es su presencia en vida y a través de ella que me va a garantizar una vida victoriosa. Amén. Que podamos vivir esta realidad. Vamos a orar ahora.
que podamos vivir esta realidad que el Dios, que creo que, lo dije tantas veces, que ya el cielo y la tierra, que de la nada hizo todo, es mi Padre. Bien, es mi Padre. Mañana, cuando vengan a tribulaciones, perdón, cuando vengan ese familiar que no puedo ver, cuando venga ese compañero de trabajo que me hace la vida imposible, cuando mi vecino me cruce, yo tengo a mi Dios, creador del cielo y de tierra, como Padre, que me defiende, que me va a sustentar, que me acompaña, que no estoy solo, que todo lo sabe. Dice la palabra de Dios que antes que abramos la boca, Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Sí, todo lo sabe. Pero así como a vos te gusta, te agrada que tu hijo te hable, a Él también. Como Padre amoroso que es. Bien, vamos ahora. Gracias a Dios te damos por un domingo más donde nos reunimos, Señor, primeramente a exaltar tu nombre. Gracias, Señor, porque tu palabra nos anima a confiar en un Dios amoroso, pero en un Dios cercano, no en un Dios lejano, sino un Dios cercano, que es nuestro Padre y como tal nos guarda, nos cuida, nos defiende, nos fortalece, Señor, en el nombre de Jesús, y queremos vivir en esta realidad que hemos aprendido, hemos recordado en algunos casos, o hemos vuelto a poner en nuestros corazones esta realidad de que el Dios que sustenta todas las cosas es nuestro Padre. En el nombre de Jesús, que podamos vivir convencidos y de tal manera que los demás puedan ver cómo nuestro Padre nos sustenta, cómo nuestro Padre nos sostiene, cómo nuestro Padre nos guarda, cómo nuestro Padre nos acompaña, Señor, en el nombre de Jesús, y de esa manera esparcir el Evangelio de Jesucristo. Muchísimas gracias te doy por tu palabra, porque nos anima, nos fortalece a vivir una vida victoriosa, porque tu presencia está en nuestra vida, porque tu presencia está en nuestro favor, porque tu presencia está a través nuestro también. Muchísimas gracias te damos por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas y por tu presencia, Señor, en nuestros hogares. Creemos y declaramos que nuestra familia, nuestros hogares van a ser lugares donde tu presencia sea manifestada con gran poder. Señor, lo creemos y creemos que tu presencia se va a manifestar en Goblan, se va a manifestar en Mercedes, se va a manifestar en Agote, porque hay verdaderos hijos tuyos, Señor, que te representan. Lo creemos y oramos para que así sea y vivimos confiados que el Dios Padre está a nuestro favor. Gracias te doy y te pido como Padre amoroso que nos guardes, que nos sustente y también que tu bendición alcance a aquellos que no han podido venir. Guárdalos también. Y en el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.